fueron a compartir, tomaron algo de alcohol. Se dice que fue por un whisky, la verdad es que los que estaban ahí dijeron que ya se había pagado. Y vino la policía y desde ahí empezaron a suceder un montón de cosas que se podrían haber evitado. Deciden resolver el problema inmediatamente con el uso de la fuerza. La víctima dice, yo no voy a bajar porque ustedes me van a golpear. Y así fue que lo terminan bajando, lo reducen, lo golpean, estos golpes finalmente le producen la muerte. ¿Qué nos quisieron hacer creer? Como que fue un exceso. Nosotros empezamos a ver que los libros decían cosas que no decían, que el cuerpo parece que estaba movido, que lo habían lavado, que increíblemente el celular de la víctima apareció dentro de las pertenencias de la suboficial Tavares. Yo me di cuenta en el juicio que la palabra tortura tiene una carga emotiva muy particular. El cuerpo estaba sumamente golpeado. Yo pedí prisión perpetua que corresponde al delito de tortura agravada por el resultado de muerte. ¿Qué implica una condena perpetua en la República Argentina? Es decir, parece que siempre tiene que morir alguien como para hacer una reflexión, para reducir a una persona con 3,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Ha tenido 4 patrulleros y 9 policías. ¿Cómo le explicamos a doña Rosa, diría Zaffaroni justamente, que tuvieron que pasar 11 años para que haya una condena, para que se haga justicia en definitiva? A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. En julio de 2014 se dio un conflicto en un motel de la ciudad de Posadas. Aparentemente se habría dado por el consumo o no de una botella de whisky. Fíjense cómo comienza esto. Interviene la policía y en un procedimiento donde se le fue la mano por ser suave, ahora vamos a ver que fue mucho más que eso, terminan matando a una persona, al señor Guirula. Pasaron 11 años hasta que hace unos días atrás se hizo el juicio oral donde se condenó a los responsables por el hecho. Los responsables que eran funcionarios públicos, policías. Además, por lo tanto, creo que ha sido uno de esos juicios paradigmáticos. Y una vez más, el fiscal de la causa ha sido Vladimir Glinka, quien ya estuvo en el programa, quien ya es un amigo, así que a quien agradezco por la presencia en el programa. Vladimir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, los halagos, ¿por qué no? Ya te acostumbraste a las cámaras a esa altura del campeonato ya todo el tiempo. Sí, las cámaras implican cierta tensión, sí, en general. Creo que para cualquiera. Estamos más acostumbrados nosotros a la tensión, entonces también nos acostumbramos fácil quizá a esta exposición. Vladimir, contanos el caso Guirula. ¿Qué pasó ese 19 de julio de 2014? Bueno, creo que lo dije en algún momento. Pasó de todo. La verdad que pasó de todo y lo quizá paradigmático de esta situación es que todo o la gran mayoría era evitable. ¿Sí? Eso es lo que va a resonar quizá en la cabeza de todos los imputados hoy condenados, incluso los absueltos. Todo era evitable. Esto se trató sencillamente de una salida de compañeros de trabajo, donde compañeros de trabajo de la construcción fueron a compartir algún juego, porque fueron, no quiero dar nombres de lugares porque ya pasó, pero fueron a compartir, tomaron algo de alcohol, como puede hacer cualquiera, próximo fin de semana, piénsese, ubíquese que estábamos hablando acerca del Día del Amigo también, o sea, clima festivo si se quiere. Y después, bueno, a algunos se le ocurre extender un poco más esa jornada y es que van definitivamente al hotel de alojamiento donde, como decís vos, por una cuestión de que no se sabe, porque se dice que fue por un whisky, la verdad es que los que estaban ahí dijeron que ya se había pagado, es decir, eso fue materia de prueba en la causa. Y sí, efectivamente viene la policía, a mi criterio viene porque la llaman, yo lo dije en el juicio, fui muy criticado por ahí por la defensa, viene de casualidad, me refiero a que el conserje había dicho que la situación quizá no era para eso, porque él dijo que había que llamar a la policía a título de, digamos, intimidación y una persona llamó.
Por eso dije que viene de casualidad. Y vino la policía y desde ahí empezaron a suceder un montón de cosas que se podrían haber evitado. Así fue que quizá con mal tino deciden resolver el problema inmediatamente con el uso de la fuerza. Bueno, el desenlace es el que conocemos, una persona que se resiste, una persona que dudaba de la policía, porque hay un testigo que menciona y dice que la víctima dice: yo no voy a bajar porque ustedes me van a golpear. Y así fue que lo terminan bajando, lo reducen, lo golpean, estos golpes finalmente le producen la muerte. La primera pregunta fue ¿qué pasó ese 19 de julio de 2014? La segunda pregunta es ¿qué nos quisieron hacer creer que pasó? Bueno, yo dediqué quizá un tercio del alegato a una interpretación de esos hechos en cuanto a me costó entender si estábamos frente a errores no forzados, usé quizá esa analogía del deporte, o fue como una especie de plan criminal, ¿no? Porque cuando ocurre un hecho delictivo cualquiera, lo más inmediato es la policía, ¿no? Es lo primero que un ciudadano tiende, y con buen tino es llamar a la policía. Bueno, estos primeros momentos fueron ellos quienes también empezaron a dar los primeros pasos sobre la causa que los termina imputando. Entonces, ¿qué nos quisieron hacer creer? Como que fue un exceso, algo relacionado a eso, como que se le pasó la mano, ¿no? Y trataron de hacernos creer que en gran medida eso respondía a la resistencia de la víctima. Fue así que empezamos a desmarañar la causa, a ver el grado de las lesiones, la cantidad de las lesiones, y después fue muy llamativo cómo intentaron que la escena posterior, ya con el deceso de la persona, sea algo que no alarmaba a nadie, como que todos actuaron como tenían que actuar. Nosotros empezamos a ver que los libros decían cosas que no decían, que el cuerpo parece que estaba movido, que lo habían lavado, que increíblemente el celular de la víctima apareció dentro de las pertenencias de la suboficial Tavares. Entonces todo indicaba que ellos se dieron cuenta de que no fue un exceso, sino que fue algo mucho más, e intentaron aparentar que, bueno, simplemente fue eso, un operativo que salió mal. Increíble. La acusación fue por tortura agravada seguida de muerte. Había otros tipos penales dando vuelta, pero fuimos a tortura agravada. ¿Qué te llevó a ese tipo? Sí, se ha planteado eso también. Siempre hay otros tipos penales, ¿no? Es decir, el Código Penal prevé muchísimas conductas. Yo, para hacerlo más claro posible, pero uno tiene que buscar la que mejor cuadra con el hecho, y el contexto del hecho también te da qué tipo penal aplica. Es decir, podría haber sido homicidio calificado y desde lo fáctico podría ser, pero uno analiza quiénes son y el contexto en que se da y se van, o uno va yendo al delito que corresponde. Se habla en derecho de una cuestión, una primera parte intuitiva. ¿Cómo elegimos el tipo penal? Y con cierta intuición, porque conocemos los tipos penales y conocemos los hechos. Entonces, de todo el articulado del Código Penal vigente hoy, es el artículo que mejor le cabe a esta plataforma fáctica que nosotros fuimos a probar primero, y después los jueces terminan juzgando. Yendo al grano, ¿por qué fue tortura? ¿Qué hechos llevaron a que sea tortura? Bueno, ahí está, este es un buen punto. Yo me di cuenta en el juicio que la palabra tortura tiene una carga emotiva muy particular, ¿no? Tortura, quizá por las películas, o qué sé yo. O por nuestra historia. Claro, por nuestra historia también, pero por ahí los más jóvenes asocian a tortura a algo militar, a algo de guerra, o algo más preparado, más elaborado, más premeditado, por usar alguna palabra. Y no se trata de eso, tortura se trata de castigar a una persona, y en este caso pide el tipo que sea un funcionario público, y pide que esa persona esté privada de su libertad, tanto legítima como ilegítimamente, y esa es la cuestión objetiva. Es decir, dado eso, es tortura. Nuestro Código Penal la define muy por arriba, se trata de castigar o amedrentar, tormentos físicos o psíquicos, dice, y después está la Convención sobre la prevención de la tortura, sobre la tortura, contra la tortura, que también la define mucho más y habla de eso, habla de tormentos físicos o psíquicos a personas que estén privadas legítima o ilegítimamente de su libertad, que es el caso, un delito especial, porque requiere
que el sujeto activo, es decir, la persona que lo comete, sea funcionario público. Y es el caso. Por eso es que elegimos este tipo penal. No fue un capricho, fue la ley. No, pues aparte se terminó probando durante el proceso. Exactamente. Bueno, hoy salió la sentencia. Así que sí. Bueno, justamente a eso quería ir. ¿Qué pruebas fueron trascendentales para llegar a la condena, para llegar justamente a la sentencia? Hoy salió la sentencia, tiene 308 páginas. Y bueno, por supuesto que la leí porque hay un montón de cosas que tuvimos de acuerdo con los jueces, y bueno, sobre todo hice hincapié en las que no estuvimos de acuerdo para ver justamente qué faltó o qué no convenció, ¿no? Porque la acusación que yo la hago porque estoy convencido que las pruebas la respaldan, no es un capricho. Entonces me di cuenta que trascendental, muy importante, fueron las lesiones. Lesiones que no fueron jamás propias de la reducción de una persona. Eran demasiado graves. Es decir, el cuerpo estaba sumamente golpeado. Yo lo hablé, para reducir a una persona implica que esa persona oponga una resistencia, porque si no, no haría falta reducirla. Y reducir también, en este contexto, es sinónimo de violencia. Entonces, que el cuerpo esté golpeado no debería sorprendernos, porque para reducir a una persona que opone resistencia hay que usar fuerza. Ahora, que yo vea en la autopsia que esa persona tiene 9 costillas fracturadas, que yo vea que tiene un edema cerebral grave y que estas 3 lesiones, porque tiene 3 costillas de un lado y 6 de la otra, rotas, y el edema cerebral cualquiera de las 3 le hubiera producido la muerte, entonces estamos hablando de que esto no puede ser en el marco de la reducción de una persona. Así que como cuestión trascendental, la autopsia y testimonio. El conserje y el seguridad de esa noche fueron claves como para desenmarañar que esto excedió a una aprehensión y pasó a ser más bien este tipo penal que termina siendo condenados. Recordanos cuáles fueron las condenas, perdón. Bueno, te voy a decir y te voy a ir comentando en qué estuvimos de acuerdo también. Sí. Yo pedí prisión perpetua que corresponde al delito de tortura agravada por el resultado de muerte, es decir, el artículo 144, primero y segundo, 144, tercero, primero y segundo párrafo, para la suboficial Tavares y el cabo Escobar. Como que hace ruido una mujer, uno se imagina, un prejuicio totalmente, un hombre realizando ese tipo de conductas, y nos encontramos una mujer. No me llamó la atención, honestamente te digo, nosotros nos manejamos con apellidos, digamos, ¿no? Entonces Tavares, Escobar, es lo mismo, o sea, no tuvimos en cuenta esto. Hay causas que por su dinámica, por sus sujetos, tanto activos como pasivos, hay que tener otra alarma, otra visión, pero esta no fue una de ellas, porque se trataba de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Dio la casualidad que esa noche Tavares tenía la mayor jerarquía y la ejerció como ella creía que correspondía. Por eso no es que me hice mucho reparo en esa cuestión. De hecho, me pareció que el mejor trato que podía darse era en el plano de la igualdad. Es decir, tratarlos como lo que son, ¿no? Son 6 sujetos procesales que buscan que la situación se esclarezca. Bueno, en el caso de los dos, pedí ese artículo que tiene esta pena, y en el caso de los 4 que siguen, pedí el artículo que viene, es decir, el 144.4, que se habla de la omisión, de la evitación del delito anterior, es decir, pudiendo haber evitado no evitar que alguien cometa tortura, ¿sí? Para este caso, tanto Da Silva como Saravia Llosa fueron condenados, y mientras que Sidorak y Servián fueron absueltos por el beneficio de la duda. Por supuesto que lo primero que hice en la sentencia, leo las cuestiones generales y voy a la absolución, ¿no? Porque ¿qué pasó con estos dos? ¿Qué no dije? ¿Qué me faltó? Porque la verdad que fue muy complejo armar el alegato en relación a esto. ¿Qué no dije o qué faltó? Y la verdad que estoy de acuerdo con lo que dicen los jueces. ¿En qué sentido? Bueno, como sabés, tanto los primeros dos fueron condenados por ese delito y estos absueltos. Esas serían las imputaciones y lo que terminan dando los jueces. ¿Por qué están absueltos? Por sus coartadas. Es decir,
y esto es muy, voy a tratar de ser lo más claro posible y por favor interrumpime si sentís que no lo estoy diciendo. En el caso de Sidorak, ¿sí?, que fue uno de los absueltos, Sidorak intervino en el hecho, él estaba ahí. Ahora, cuando yo te imputo a vos que no evitaste que otro cometa el delito de tortura, vos tenés que tener dos cosas. Primero, una competencia jurídica y una competencia material. Esto es discutible en derecho. Hay algunos que dicen que necesita una cosa, otros dicen otra. Vamos a lo más completo, ¿sí? Él es policía, él está obligado a evitar la comisión de un delito. Entonces, él lo hace. ¿Tenía competencia? Sí tenía. ¿Tenía competencia jurídica? Sí. Ahora, en cuanto a la competencia material, entienden los jueces, y esto no fue controvertido, que al momento de producirse las lesiones, Sidorak estaba arriba de la víctima, intentando colocarle a la segunda esposa. En ese contexto ve que lo patean y él le empuja con el brazo. Entonces, ¿empuja con el brazo a quien lo estaba pateando? A quien lo estaba pateando. Entonces, ellos se hacen la pregunta de si tenía competencia material para evitar el golpe, haciendo otra cosa a la vez. Y acá la pregunta tiene dos respuestas. Porque uno podría decir, sí, tenía posibilidad, porque podría hacer otra cosa. O la respuesta también podría ser, no tenía. Bueno, eso es beneficio de la duda. Eso. Exactamente las dos cosas. Si pudo hacer las dos cosas, entonces hay duda. Respecto de los otros, no hay dudas de que sí pudieron. Por eso fueron condenados. Pero en el caso de Sidorak, ellos tienen la duda que está representada por las dos posibilidades. Y no podemos tener dos posibilidades porque no tendríamos la certeza suficiente. En el caso de Servián, que también fue absuelto por el beneficio de la duda, él tenía como coartada que al momento de las lesiones, que esto sucede en fracciones de segundo, porque una patada dura menos de un segundo, dos patadas duran su multiplicación, es decir, no hay discusión con eso. Él, como lo estaban sometiendo a Girulla, él se va a buscar la camioneta y él era chofer. Y efectivamente, en las reconstrucciones se probó que él fue a buscar la camioneta. Entonces él decía que las lesiones se producen cuando él fue a buscar la camioneta. ¿Qué decía yo? Que no, que él estaba ahí. Y volvemos a lo mismo. La respuesta pueden ser las dos. Es decir, ¿se pudieron haber producido cuando él fue a buscar la camioneta? Sí. ¿Y él estando ahí? Sí. Entonces tenemos duda. Como ciudadano, te deja tranquilo saber que ante la duda se está a favor del reo. Y una absolución reivindica una condena, porque sí, el fuero penal es tachado quizás ya en instancia de tribunal como que es imposible que te vaya bien si vas a juicio. Pero así funciona. Es decir, sepan que en este caso, al haber más de una respuesta posible al hecho, eso implica necesariamente una órbita de duda. Y la duda es favorable al imputado. 2 de los acusados fueron condenados a condena perpetua. ¿Qué implica una condena perpetua en la República Argentina? Bueno, sabes que siempre es muy duro hablar de eso. Me pregunta mucho la gente en general, quiere saber qué es una condena perpetua. Bueno, perpetua, hoy el código nuestro es perpetua. Por ahí se escucha o veo comentarios, a veces se habla de reclusión, prisión y demás. Eso hay que superarlo. Acá se habla de pena privativa de libertad. Eso es lo que tenemos nosotros, es prisión. Y la perpetua es prisión perpetua. Es decir, no establece otra cosa más que perpetuidad. El código es claro en eso. Donde no es claro es que hay otros artículos que ofrecen otras soluciones. Cuando se habla de la ejecución de una pena de prisión perpetua, el código dice que para las penas perpetuas uno va a poder acceder a los beneficios de la libertad condicional en este tipo de pena una vez que llega a los 35 años de cumplimiento de la pena. Sí tiene las otras condiciones, pues no es solamente un factor temporal. Eso está establecido. Ahora, hay otro artículo que dice que para determinados delitos, entre ellos este delito, el 144 tercero, no va a ser posible acceder a la libertad condicional. Entonces, ¿la perpetua tiene libertad condicional? Sí tiene. Pero hay a los 35 años, pero hay delitos que están vedados de esa posibilidad y este es uno de ellos. Esta pregunta es más retórica que para que me la respondas, ¿no? Pero si las cárceles son para reinserción y no para castigo, y si adherimos al Estatuto de Roma, donde a un genocida se le dan 30 años, sí, y Argentina adhiere, por lo tanto está avalando el Estatuto de Roma, me hace ruido que a un genocida le demos 30 años y a un homicida, sí, que está muy bien castigado, sí, le demos más de 30 años, más que a un genocida.
hace un poquito de ruido. A mí al menos me hace ruido eso. Yo creo que al primero que le hizo ruido fue al doctor Zaffaroni esta cuestión. Y sí, es discutible, es para discutirlo, ¿sí? Seriamente, ¿no? En mi caso no me corresponde esa discusión porque yo estoy en otro poder del Estado, ¿no? A mí me corresponde aplicar la ley y a los legisladores legislar. En ese caso igual nuestra interpretación de la ley trata de ser siempre lo más razonable posible. Eso es una pauta de interpretación que tenemos, pero no me corresponde a mí legislar. Entonces, en este caso, en este pequeño segmento de esta historia, a mí me toca aplicar la ley. Ahora, si algún día sos juez, te lo vas a tener que plantear. Probablemente. La policía que ve esta condena, yo creo que al menos reflexiona. Yo, si fuera policía y tuviera que llevar adelante procedimientos de detención como este, deben haber en Posadas un fin de semana, no sé, 300, me hace ruido o me hace reflexionar. ¿Crees vos que puede marcar un punto de inflexión esta condena? Espero que sí. Y espero que no necesitemos tanto rigor para aprender. Es decir, parece que siempre tiene que morir alguien como para hacer una reflexión. A mí me pasó algo con la causa que todos conocemos, de la causa de los rugbyers, ¿sí? Fue una causa tremenda. Yo cuando me enteré de eso dije, qué tragedia absoluta, total para todos. Y habrá pasado 2 fines de semana y otros pibes volvieron a hacer lo mismo. Me acuerdo. Entonces, espero que eso no pase, ¿no? Es decir, cuando pase el estupor, quiero que algo quede, ¿no? Y que no vuelva a pasar, obviamente. No sé si el caso va a trascender mucho más que en lo inmediato. Es decir, posterior a la condena, quizá ese fin de semana un policía dice, no, yo acá paro. Quizá en 2 o 3 fines de semana también. No sé si en 5 años. Lo que sí resuelve es la educación, como siempre. Y lo he dicho en alguna oportunidad, me toca hablar con muchos policías. Yo porque no me gusta ser ignorante. Digamos. Yo cuando tengo un caso con la policía trato de averiguar cómo funcionan, cuáles son sus cargos, cómo es su rotación, etcétera, etcétera. Y así me voy adaptando. Bueno, hablé con un montón de policías y me di cuenta que la preparación que vienen teniendo y la facultad y cómo encaran la profesión es mucho más completa que hace tiempo atrás. Entonces, da la casualidad, no es casualidad, tiene que ver con la educación, que los policías que están sometidos a procesos, porque son ciudadanos comunes también, en general son de la vieja escuela. Es decir, los más jóvenes, los más preparados, quizás son más conscientes, más contestes con esta realidad y bueno, me doy cuenta que baja mucho. Entonces, como solución, el caso no va a ser a largo plazo, sí va a ser la solución la educación. Coincido con vos. ¿Te pesó en un momento acusar a policías? Yo me abstraigo de eso. Me abstraigo. Como ciudadano, si te puedo despojarme un poco por ahí del rol que me toca, y un sentimiento ambiguo. Es decir, a mí me entraron a robar a mi casa. Y yo llamé a la policía. Llamé a la policía y vino la policía y bueno, hicimos lo que había que hacer, digamos, hice la denuncia. Entonces, es una institución muy importante en la sociedad. La policía es orden, es seguridad. Cuando pasa cualquier cosa, aunque no tenga que ver la policía y no sabe quién llamar, llama al 911. Es decir, es como que lo primero que viene, que alguien te va a ayudar en algo, cuando no hay nadie más. Entonces había cierta bronca, es decir, pero ¿por qué está en esto acá? Si en realidad tenía que ser todo al revés. Entonces, como ciudadano tenía eso quizá. Qué despropósito que esa noche, por ejemplo, para reducir a una persona con 3,04 gramos de alcohol por litro de sangre, hayan ido 4 patrulleros y 9 policías, y me parece que desproporcional. No, eso me da bronca como ciudadano, te digo, no tiene que ver con la causa, pero no deja de estar por ahí en la cabeza dando vuelta. Puntualmente en el momento, y yo me concentro mucho, ya no distingo, ya está. Ahí estamos para conseguir el objetivo, que es que se aplique la ley. Entonces, quizá la reflexión está un rato antes o días previos, pero una vez que estamos en la cancha ya estamos separados por los jueces y hay que hacer el trabajo. No, pero aparte, yo estoy convencido, tengo mucho trato con la policía, que
De 10, 9 son buenos profesionales o buenos funcionarios. A ver, ¿hay de los malos? Sí. ¿Entre los abogados no hay de los malos? Entre los médicos no hay de los malos. Entre los albañiles no hay de los malos, sí. Por supuesto. Pero mayormente son... Por supuesto. Y tampoco te digo, no demonizar a nadie. Es decir, no son asesinos en serie. Ni mucho menos. Son personas que cometieron delitos, nada más, ni nada menos. Pero es eso, ¿no? No define mucho más que el hecho típico que termina trayéndole una condena. Por último, ¿cómo le explicamos a doña Rosa, diría Zaffaroni justamente, que tuvieron que pasar 11 años para que haya una condena, para que se haga justicia en definitiva? Y mirá, primero que nada, yo creo que sin excusa. Es decir, pasó un montón de tiempo y sí, pasó muchísimo tiempo, más que que debería haber pasado, y sí, seguro que sí. El expediente fue complejo, fue muy complejo, realmente fue muy complejo, y la particularidad que tuvo acá es que todos tenían abogados distintos. Es decir, si la defensa era conjunta, probablemente hubiera sido un poco más rápido, por el hecho de que se contestan cosas procesalmente, vos me entendés, pero doña Rosa no. Entonces, había mucha gente en el expediente y todos querían cosas distintas. Ese es el principal problema. Y hay que garantizar que a todos se le conteste por igual. Entonces eso lleva mucho tiempo. Y después fue organizar el debate, porque había casi 100 testigos. Y teníamos que tener las condiciones adecuadas como para realizarlo. Hay que hacernos cargo de que debería haber salido antes. En general, ¿no? Porque yo soy un eslabón en la cadena, pero somos el Poder Judicial, digamos. Alguien que me vea a mí y vea al Poder Judicial, no sabe ni en dónde estoy, ni qué hago. Yo soy el Poder Judicial, así como un policía es la policía, yo no me puedo desentender de eso y que no aplique a nosotros. Es decir que bueno, doña Rosa tiene que saber que nos demoramos y que así como aprendemos o como esperamos que los policías aprendan de cosas como esta, nosotros también hacemos mea culpa y queremos que las causas salgan más rápido. Y en defensa nuestra está la complejidad y la extensión de la causa y que es de las pocas, si queda alguna, que tuvo tanto tiempo o que estuvo pendiente de resolución. La verdad que yo estoy yendo a juicio con hechos que han sucedido en 2024. Entonces estamos mejorando en ese sentido. De parte de la Fiscalía no va a haber ninguna apelación. No, porque es muy difícil. Yo te digo, la leí, cuesta leer una sentencia y me centré en las partes que no estábamos de acuerdo, es decir, en las absoluciones. La cuestión de la pena es muy particular, es muy difícil casar una sentencia porque te dicen que sí al delito pero no a la pena, porque es algo muy de los jueces, 40 y 41 del Código Penal. Por eso me centré mucho en las absoluciones. Y la duda está, es decir, como te expliqué hace un ratito, si podemos tener respuestas contrapuestas a ese mismo hecho, de decir, si Orak pudo o no pudo, sí y no, y las dos son válidas, y hay dudas. Igual que Servián, estuvo o no estuvo, las dos son válidas, y hay dudas. Y yo contra eso no puedo casar porque sería algo arbitrario, es decir, créeme a mí porque yo te digo que es verdad, y eso no es jurídicamente válido, ni tampoco es serio a los fines de mi función. Bueno, Vladimir Glinka, fiscal del Tribunal Penal 2. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.